¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo. Como todos los jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es el derecho humano a la educación. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que permite a las personas ejercer otros derechos, consolidar la democracia y promover la libertad y la autonomía personal. La educación es un motor importante del desarrollo y un instrumento eficaz para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la educación y que ésta debe ser gratuita, al menos para la instrucción elemental y fundamental. La Constitución mexicana también establece que todas las personas tienen derecho a la educación y que el Estado debe de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media y superior. El tema de esta tarde es el derecho humano a la educación. Acompáñenos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. ¡Comenzamos! Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Cerro de las Campanas, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Si ustedes me lo permiten, voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde, al cual, bueno, pues agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Ella es licenciada en Derecho, cuenta con un diplomado en litigación oral, tiene maestría también en docencia, maestría en medios alternos de solución de controversias y doctorado en educación. Igualmente cuenta con un doctorado en gestión y políticas educativas, tiene un postdoctorado en derechos humanos, es abogada litigante, defensora de derechos humanos y docente de diversas universidades de aquí, de nuestro estado, conferencista, investigadora y escritora. Ella es la doctora Adela Vallejo Solís, a la cual le agradezco que haya aceptado la invitación. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Gerardo. Para mí es un placer. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y bueno, si tú me lo permites, fíjate que me gustaría entrar en tema porque hablábamos y comentamos que el derecho humano pues no es un privilegio, ¿no? Y más cuando hablamos de educación, comentábamos que es importantísimo, es el motor más importante, me parece a mí, para mejorar, pues por supuesto, la pobreza, porque entre mayor grado de instrucción tengamos, doctora, mayor posibilidad tenemos de tener un mejor trabajo. Por supuesto, mejorar nuestra salud, porque entre mayor grado de instrucción tengo, puedo exigir un derecho, ejemplo, pues ahorita al agua, y que esta, en vez de estar tomando, pues así, simple y sencillamente de la calle, o soplarle para tomar, bueno, pues sabré que tengo consecuencias desde el punto de vista de la salud. Lograr una igualdad, por supuesto, de género, hablar de la paz o de una estabilidad emocional y que nos permita tener una estabilidad, una estabilidad económica que nos permita tener una estabilidad emocional. Entonces ahí, primeramente me gustaría preguntarte, ¿por qué este tema tan importante que abordas tú en tu libro y que más adelante vamos a desmenuzar, el derecho humano a la educación? Claro, bueno, si me lo permites, a mí me gustaría primero clarificar a todo tu auditorio y a todas las personas que nos ven qué son los derechos humanos, porque pareciera que es lo que yo entiendo y esa subjetividad puede modificar en algún momento lo que es realmente mi derecho. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que van a estar sustentadas en la dignidad humana y de tal manera que si se cumplen van a permitir que el individuo tenga un desarrollo integral pleno. Pero además también son inherentes, nacen con nosotros, son para todos y están contemplados en una norma, están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están en todos los tratados internacionales y en absolutamente todas las leyes. No es un imaginario, está una norma bien establecida. ¿Por qué abordar este tema a la educación? Porque la educación es la raíz de todas las naciones, es la que nos va a determinar, la que nos va a permitir avanzar como sociedad y como nación y más adelante poder determinar también nuestra economía, nuestra política y nuestra vida social, el día a día. Fíjate que me gustaría aterrizar dos ejemplos, si me lo permites, doctora, para que también toda la gente que nos ve, aquellas personas que en este momento llegan de su trabajo y se conectan, pues tengan un enfoque un poquito más amplio de la importancia del derecho humano a la educación. Fíjate que
yo checaba el INEGI en la estadística de aquí, de nuestro estado, en donde dice que la última estadística que tenemos en educación es en el año 2020 y nos señala que en Querétaro el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 10.5 años, lo que equivale a tener el primer año de bachillerato. Sí. Ahora, digo, si comparamos con otras entidades de la República, estamos más o menos un poquito arriba de la media, pero eso tampoco no es un satisfactor, porque, repito, ¿cómo exigimos un derecho que no conocemos? Así es. Ese es el punto complicado. De ahí me lleva a comentarte, doctora, fíjate que en el 2002, cuando el gobierno de Kenia anunció que la educación primaria sería gratuita para todas las personas, el señor Kimani Mahao decidió inscribirse en su primer grado. ¿Y cuál es, a lo mejor me podrás decir, ¿y cuál es lo inusual aquí? Ah, bueno, que este señor de 87 años, bisabuelo, su único objetivo era aprender a leer para saber si la Biblia se le habían enseñado tal cual él la conocía o se la decían, y él quería descubrir que verdaderamente era lo que le estaban diciendo. Y otro tema importante, bueno, y fíjate, algo aquí trascendental es que fue inscrito incluso en el libro Guinness como el récord mundial, como la persona más longeva, más vieja, en inscribirse en una escuela primaria. Y te estoy hablando apenas en el 2002, en donde Kenia autoriza pues la educación primaria para todos. Pero no menos importante, y que a lo mejor puede ser muy reciente para todos aquellos estudiosos de derecho que nos ven, lo que tiene que ver también con la educación desde el punto de vista en donde la defensora de la educación, la niña más joven, que es incluso Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ella, pakistaní, dice, no, espérame, yo sí quiero seguir estudiando. Y intentan matarle a ella y 2 compañeras más o 2 niñitas más, y es de ahí donde los ojos mundiales observan y dicen, espérame, tiene derecho a la educación, y ella es una activista para que entonces en Pakistán pudiera las mujeres tener otro tipo de derechos, ¿no? Que nosotros los podemos ver aquí, como tú lo comentabas en un principio, pues derechos inherentes al ser humano. Ajá. Pero como que no visualizamos que no todos tenemos las mismas condiciones. Así es. ¿Qué opinión tienes tú, doctora? Bueno, sí, efectivamente, la educación ya está contemplada en el artículo 3 de nuestra Constitución, pero también hay organismos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí donde se hace el reconocimiento y a nivel mundial. Si bien es cierto que se comparte con todo el mundo, no se puede someter a ninguna nación y además se debe de respetar todos los lineamientos. Lo fabuloso de las nuevas generaciones es que se cumplen ciclos y ellos van alcanzando más y más objetivos que se quedaron atrás o que están pendientes, y con estos ejemplos lo vemos. No hace falta ser joven ni ser muy viejo y sabio para poder reconocerlos. Son los ciclos que se cumplen, y además la magia de la educación es precisamente sembrar dudas. No es lo sé todo, al contrario, lo ignoro todo y entonces tengo hambre de saber más. Este ejemplo de la persona más longeva en inscribirse a la primaria, pues claro, es un ejemplo. Yo le invito, amable auditorio, que en este momento se plantee cuántas cosas no conoce y le encantaría saber. Sí. Ahora, si ustedes me lo permiten, fíjense que la doctora Adela Vallejo publicó este libro. Productor, no sé si hay posibilidad de hacer un enfoque aquí en el libro, pero publica este libro que es El Derecho Humano a la Educación. Y entre los capítulos que ella presenta, me gustaría detenerme, doctora, si tú me lo permites, en 2 capítulos que verdaderamente me llamaron enormemente la atención. Uno, cuando hablas en el capítulo 2 de Construyendo una cultura de paz a través de la educación, y el otro, no menos importante, la mediación en el aula desde un enfoque integral. Aquí me gustaría que nos pudieras comentar, doctora, ¿qué te lleva en tu práctica profesional? Porque tu carrera es la abogacía, pero también eres docente, una apasionada de la docencia, así es, ¿no? ¿Qué te lleva a hablar de la cultura de la paz desde las aulas? Sí, bueno, efectivamente tengo 33 años frente a
a grupos en el aula, lo que me ha dejado un enorme aprendizaje de cómo se ha ido transformando las generaciones con la educación y la realidad que se vive en nuestro país. También este libro es producto de la estancia postdoctoral que realizamos, y las propuestas de investigación era construcción de cultura de paz y esta nueva forma de arreglar nuestros problemas, la mediación, pero en el aula. Entonces me parece un espacio muy provechoso que nos lleva a este punto, a la educación, precisamente a contribuir, a abonar y a apoyar más todos los desempeños. Hoy en día tenemos nuevas formas, se terminaron los usos y costumbres que se tenían antes. En la escuela ocurrían muchas cosas. Lo pudimos ver a través de las videoconferencias. En pandemia no es que se aumentara la violencia o los maestros se enojaran más, no, esto ya estaba ocurriendo, solamente que el domo se hizo transparente y entonces fuimos conscientes de todo lo que pasaba. Se vivió violencia desde los estudiantes, los maestros, las familias, pudimos conocer hasta la situación económica en la que vivían nuestros estudiantes, y todo eso es la carga emocional y de realidad que ellos llevaban al aula. Entonces, cómo comprender un alumno que siempre llega enojado y está maltratando a sus compañeros, porque está viviendo una realidad las otras 8 horas en casa, y esto nos permite implementar medidas preventivas que puedan apoyar a la solución de conflictos, por un lado. Por otro lado, en la nueva reglamentación a los docentes les dicen, ¿sabes qué? Ya no me traigas problemas, los tienes que arreglar en el aula y tú ves cómo. Nada más te advierto, al agresor no me lo puedes sacar del grupo, no lo puedes segregar porque lo estás discriminando. Entonces, perfecto, pero ¿cuáles son las herramientas? Tuve contacto con un grupo de docentes de toda la República Mexicana que estuvimos en pláticas durante un año para recoger sus necesidades. La violencia está a todo lo que da y a veces es tan simple arreglarlo como vamos a sentarnos y hacer una comunicación efectiva. Aquí yo vi un área de oportunidad muy buena, ideal para poder aportar de esta manera, doctor. Fíjate, quiero regresar un poquito a este tema que es muy, muy importante, me parece a mí, doctora, que tomas en este libro, que estamos hablando de la violencia en las escuelas. La inseguridad, el mismo acoso escolar afectan al entorno educativo. Y esto puede llevar entonces a que los estudiantes abandonen sus estudios. Y entonces, ¿cómo coadyuvamos nosotros? Sí. Es decir, lo dejamos de un lado en el sentido de decir, es que el Estado tiene obligación de dar educación. Ok, yo Estado no te lo estoy negando, pero tu papá, ¿cómo le haces para que tu hijo no abandone la escuela? ¿Cómo le hacemos nosotros docentes para motivar, incentivar, impulsar que ese alumno tenga hambre de aprender? Claro. Yo considero que es como un banco de 3 patitas. Están las autoridades, están los docentes y está nuestro alumno. Y tenemos que sumar esfuerzos. Al final, el libro en la conclusión dice, es trabajo de todos. Primero, sí es responsabilidad de nosotros conocer si ese derecho a la educación, hasta dónde es. Y qué aspectos son o qué indicadores son los que debe de cubrir, no solamente en cuestiones materiales, sino también en cuestiones de calidad. Y yo como estudiante, ¿cuáles son los compromisos que tengo? Y los papás son una pieza clave. Hoy en día, con los distintos modelos de familia, que es normal, es la evolución normal de la sociedad, se diversifica, pero no conocemos cuáles van a ser los parámetros de formación y entonces se nos salen de las manos algunas situaciones. Cuando uno como docente cita al papá, porque el estudiante tiene un problema y vemos al papá desde que camina en el pasillo, a la mitad ya entendimos el 50% de por qué está pasando la situación, cómo camina, cómo se expresa, cómo se mueve. El ejemplo en casa es muy importante. A lo mejor sí, claro, es un reto que es desgastante y más con la carga económica y familiar, pero lo que hacemos en casa y las costumbres y los usos es lo que nuestros hijos van absorbiendo. Y tener muy clara, pues, la autoridad. Y entonces aquí estamos involucrados todos. Sí, hay una corresponsabilidad de
de la familia, concuerdo contigo, doctora, pero en esta sociedad me parece que es una cuestión de un reto enorme, una cuestión complicada, en donde hoy hay una necesidad preponderante porque papá y mamá tengan que salir a buscar el sustento económico y luego en donde en muchas ocasiones a lo mejor todavía el papá tenga la cuestión de decir, es que es tu responsabilidad atender a los hijos o tú los tienes que cuidar y hablamos de una doble jornada laboral y si a eso le aunamos el bajo grado de escolaridad que tenemos, estoy hablando de ya personas adultas, y si le ponemos el punto medular, porque yo lo veo en la cuestión de las violencias, en la cuestión de la violencia familiar, el punto neurálgico de muchas de estas tiene que ver con las drogas y alcohol. Entonces, ¿cómo podemos coadyuvar para que nuestra sociedad esté mayormente fortalecida y tengamos verdaderamente un grado de competitividad social en la educación, doctora? Hay reglas básicas en las familias que no pueden escaparse, que son el respeto, la empatía, la colaboración. Enseñar a los hijos a trabajar en grupo, en equipo. Escuchaba hace días a un conferencista que decía, si quieres generar disciplina en tus hijos, pero tú no estás todo el tiempo porque tienes todas estas situaciones que me comentas, doctor, siembra disciplina. Orden. Siembra orden en su entorno, en su mochila, en sus juguetes, en su habitación, el orden, que se vaya expandiendo. Y de esta manera él va adquiriendo hábitos de consideración, hábitos de prioridades y hábitos de respeto. Me pareció una excelente idea porque de repente les dan a los papás un recetario y el papá dice, ¿trabajo o me quedo aquí con los hijos? La carga es de los dos o a veces ninguno puede estar en la supervisión. Con pequeñas acciones como el orden, como el respeto. Imagínate, doctor, que el día de mañana todos vamos a salir de nuestras casas con el respeto aquí. Y el respeto al transeúnte y al que va manejando y al vecino. ¿Te imaginas cómo sería la vida? Nada más con eso. Fíjate que yo lo conozco, pero la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo y va a ser uno de mis objetivos a un mediano corto plazo. La cultura japonesa y la cultura china. Sí. Yo no lo conozco, repito, pero de lo que yo he visto es, incluso pues luego nos quedamos hasta asombrados aquí en el Mundial, que llegaban y recogían su lugar, limpiaban su lugar y pues uno va al cine y hasta parece que es concurso a ver quién tira más o quién hace más regadero, ¿no? Y hablamos de que nosotros, fíjate, nos preocupamos en esta última reforma que tú tocabas aquí también en tu libro, doctora, del preescolar, primaria, pero nos preocupamos nosotros para que el niño de 4 a 6 años sepa leer y escribir. Y yo me doy cuenta con toda honestidad, no minimizo, pero yo me doy cuenta que incluso llegan a la prepa y todavía no saben leer, ¿no? Es decir, no saben leer bien, incluso, ya olvídate de multiplicar y otras cuestiones, pero no saben leer bien. Y fíjate que acá, en Japón, en China, su preocupación primera es que los niños tengan valores. Claro. Es decir, no es tuyo, es de alguien, déjalo ahí. Las sanciones, para ellos es los valores, porque dicen, todos vas a tener 6 años de primaria y te van a enseñar a leer y escribir, punto. Pero los valores son lo primero que tú vas a inculcar. Y entonces es el respeto, a guardar silencio, a que si en el metro, en los trenes, la gente va a salir, te esperas porque van a salir y luego entras tú. Y aquí, yo creo que has estado en la Ciudad de México o quien no ha tenido necesidad de trasladarse en la Ciudad de México en metro y hasta parece que es concurso de a ver quién entra primero, ¿no? Porque pues igual suena y a lo mejor te quedaste y ya no tuviste oportunidad de abordar en ese momento el metro. Entonces nos falta muchísima cultura, muchísimo respeto, concuerdo completamente contigo. Doctora, quiero pasar, porque si no se nos agota el tiempo, quiero pasar en el siguiente capítulo cuando hablas de la mediación en el aula. ¿Cómo es que tú manejas en tu libro y abordas lo que tiene que ver con los mecanismos alternos de solución? ¿Cómo lo aterrizas en el aula? Porque si bien hablamos de respeto, por supuesto, ¿qué pasa? Y vuelvo otra vez a insistir, en donde el acoso escolar o el bullying origina, por supuesto, que el menor abandone la escuela, y más si este menor llega a la casa y el papá o la mamá no tienen una escucha asertiva, pues a lo mejor el niño diga, no, pues
o yo hago justicia por mi propia mano, que violentaríamos otra vez, o mejor no voy a la escuela porque me hacen bullying. ¿Cómo abordas este punto y cuál es la importancia? Bueno, la violencia en las aulas ha existido siempre. En 1970 la mamá le decía al hijo, si te pegan, te pego. Entonces ahí va el niño a defenderse y resolvía. Lo cierto es que en este momento la mediación que ocurre en el aula y los mecanismos alternos de solución de controversias que nosotros conocemos en los términos legales están separados, no tienen nada que ver. Por eso se aborda solamente la mediación y hay círculos de investigación exclusivos para el aula. Lo que se busca es llegar a la prevención. Pero hay temas desde raíz que tiene que sanar antes de poder llegar a una verdadera mediación y es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Los maestros ya no agreden a los alumnos, ya no les gritan, pero entonces necesitan herramientas asertivas para hacerles saber primero qué es la figura de respeto y que hay conductas que no se hacen. Aquí estamos con dos, digamos, vertientes. En la escuela estamos enseñando saberes y la casa tendría que enseñar todos estos valores y después conjugarlos para que puedan avanzar correctamente. Pero no, en el aula lo que nos estamos encontrando son conflictos que se tienen que hablar. Pero ¿cómo los hablamos si lo primero que le enseñaron al niño es tú niégalo todo? O sea, si te culpan, tú di que no y pase lo que pase hasta, y a ver, pruébemelo. Hasta enseñan a los niños y los seleccionan de esta manera. Entonces, en mi libro hay algunos ejemplos y se desarrollan técnicas para que ya el estudiante que cometió el acto voluntario, involuntario, inconsciente, ya no se sienta señalado y entonces se voltea la mira hacia otro lugar, hacia un escenario imaginario y le dicen, si tú ves que esto ocurre así y así y así, ¿tú qué opinas? Y los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, sí alcanzan a detectar qué es lo que está pasando. Y esto los está llevando al reconocimiento. Pero, doctor, estamos reeducando también en el aula y esto es lo que hace muy pesado para los docentes. Este nuevo encargo viene con una preparación y capacitación que va muy despacito. Es esa una de las razones de incluir ese capítulo para poder apoyar un poquito a los maestros. Algo comentabas ahí en el libro de una ausencia de enseñanza flexible. Doctora, comentabas que entonces necesitamos tener esta flexibilidad de ambos, tanto de padres, y hablabas como una trilogía, padres, docente y escuela como tal. Porque pues muchos papás pueden decir, bueno, pues yo lo llevo a una escuela particular para que lo eduquen, para que, pero no es eso, o sea, los valores los tienes en casa. Así lo que tú atinadamente lo comentabas, el ejemplo lo dan los padres. Los chicos o los jóvenes trasladan todo su carácter, toda su conducta de los hechos vividos en casa. Entonces ahí es cuando me parece a mí que es un trabajo colaborativo en el aula, como tú lo comentas ahí en tu libro. Totalmente. De repente salen ahí en las redes sociales, aunque tengas 1000 títulos, si eres mala persona, no vales nada. Y yo digo, no, a ver, momento, paren aquí todo, ¿no? Los saberes son matemáticas, ciencias y todo lo que nos enseñan en las aulas, en la escuela. Y repito, en la casa está el gracias, por favor, con permiso, esto no es mío, esto lo regreso. Ahí es donde se gesta y todos trabajamos en casa con los saberes y en la escuela con esta educación que se da. Y sí, es trabajo y compromiso de todos. Hay un caso, recuerdo muy bien, pues en 33 años, ¿no? Llega una mamá con su hijo y traía un arete, creo que acá en el labio, hace 15 años, que eso era un escándalo, ¿no? Y entonces le dice el director, bueno, pero tiene que venir sin el arete. Y dice, no, yo para eso se lo traje. Entonces no estamos entendiendo. Bueno, yo espero que ahora sí estemos evolucionando en pro de educarnos y de, pues, cuáles son los retos del docente, de los papás y de usted, estudiante que nos está viendo. Bueno, doctora, quiero pasar al capítulo 4 donde hablas de los datos duros de la educación. ¿Cuáles son los datos duros que tú abordas aquí en tu libro de la educación? Que nos permita tener una reflexión. Primero, las causas de la deserción. Aunque no lo crean, por ser mujer, ¿tú para qué estudias? Te vas a casar. O tú estás bonita, hasta lo dicen en bonito, tú estás guapa y ¿para qué si te vas a casar? Las causas, el desinterés,
porque deja mejor el negocio de la familia que tú aprendas a sumar, cuando puedes profesionalizar los negocios que ya tienen las familias. Pues todavía los grados de estudio a los que llegamos, hace rato tras bambalinas platicábamos de el grado, bueno, ya lo dijimos al aire, el grado primero de bachillerato es el que tenemos aquí en Querétaro y... Tenemos 10.5 años de estudio en nuestro Querétaro. En nuestro Querétaro, pero bueno, digamos que el rastreo es en todo territorio nacional. ¿Dónde viene la importancia o la gravedad? Imagínese usted una pandemia en unos, ¿qué te gusta, doctor? Unos 40 años, 30 años. ¿Cómo vamos a responder? O alguna otra circunstancia de nivel mundial, ¿cómo vamos a responder si no tenemos los saberes, conocimientos adecuados para enfrentar este tipo de situaciones? La importancia de la reflexión es, si usted tiene un negocio y de tortas y son las más famosas y le deja mucho, permita que sus hijos vayan a la universidad, porque estoy segura que como profesionistas van a crecer y entonces ya no van a ser las más famosas de Querétaro, pueden serlo de todo México. Siempre es una alternativa respecto a la forma de vida, pero a la forma social y de ser. Les digo yo siempre a mis alumnos, cuando uno no estudia es como así, como si tuvieras dos paredes y todo lo vieras así, pero de repente comienzas a estudiar y wow, el panorama se hace claro, se hace grande y comienzan a hacer... análisis de todo lo que sucede y tomar mejores elecciones para su vida. E incluso, doctora, creo que en nuestra carrera, bueno, todas, me parece a mí, que el hecho de que dejes de seguirte profesionalizando, cada vez dejas de ser menos profesionista. En nosotros, imagínate ahorita, simple y sencillamente estamos por iniciar un nuevo reto de hablar de la oralidad en cuestiones de orden familiar. Sí. Y cuando empezaba la reforma al Código Penal, que ya lo habíamos superado, mucha gente dejó de litigar. Sí. Mucha gente dejó de litigar penal. Entonces, es ir avanzando y cada día irte preparando. Y por supuesto que en nuestra vida profesional hay maestros que en la maestría, en los doctorados, que, vamos, era un gusto entrar a la clase. Es decir, no me la puedo perder, o sea, es realmente muy enriquecedor. Hay otros que, ay, ya hasta decías, ya que pero se acabe. Vamos. Pero vamos, eso es el punto medular. Fíjense que nos quedan un par de minutos para cerrar este primer bloque y ahorita en la pausa le voy a decir a la doctora Adela Vallejo que nos diga cómo podemos obsequiar su libro. Nos trae un libro aquí para todos ustedes, que nos diga cómo lo podemos obsequiar este libro. El derecho humano a la educación, que son los temas que de alguna manera hemos estado abordando en este primer bloque. Y una vez que regresemos de la pausa, le voy a dar lectura a todas las preguntas que usted amablemente nos hace y le voy a pedir o le voy a comentar que nos diga cómo lo podemos obsequiar para todas las personas que se comuniquen con nosotros. Te digo, repito, nada más es un libro, que quisiera tener uno más, pero bueno, pues nada más un libro. Ahorita vemos la dinámica que tengamos para poderlo obsequiar. Si me lo permiten, maestra, a mí me gustaría, doctora, por lo menos para cerrar en este primer punto, ¿qué te llevó, nos queda un par de minutos, qué te llevó a escribir este libro? En un minuto. El vínculo tan grande que yo he generado con la docencia, con mis estudiantes, la necesidad de estar más preparada para enfrentar los retos y para tener para ellos siempre una solución. Sí, y más... muy puntual en tu capítulo cuando hablas de la mediación en el aula, porque a lo mejor un médico, a lo mejor un ingeniero, pues no tenga este mismo sesgo que tuvimos la oportunidad nosotros de tener en el aula, de los juicios alternos, o más ahorita, las nuevas generaciones de los juicios alternos de solución de controversias, y lo ven un poco más complicado, a poder aterrizar una mediación, una conciliación, ¿no? Sí. Entonces, que pudiéramos tener este mensaje, me parece que será muy enriquecedor para que desde nuestras aulas los jóvenes puedan saber cuál es el problema, cómo pueden solucionarlo, y eso incluso ayudaría muchísimo. Estoy hablando hasta problemas, asuntos de divorcio. ¿Por qué tienen que contratar un abogado si ellos mismos saben cuál es el problema? O, sí te quiero, pero vamos a divorciarnos, ¿para qué nos vamos a desgastar? ¿No? Claro. Ya le brincamos en las causales, que era realmente muy caótico. Había gente que decía, pues me evocamos la causal cuarta para 2 años de separación, y con esa nos divorciamos, y no. Entonces, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Nos hace favor de acompañar la doctora Adela Vallejo Solís y estamos hablando del tema del derecho humano a la educación. Quiero también, vamos a la pausa y regresamos.
En unos momentos regresamos. Continuamos. Ya estamos completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando del derecho humano a la educación y nos hace favor de acompañar la doctora Adela Vallejo Solís. Si usted me lo permite, voy a darle lectura a todas las preguntas que nos hace llegar aquí a través de la página de Hablemos Derecho y, por supuesto, también a las aquí a la recepción de nuestra universidad, aquí en el programa de TV de televisión por el canal 24.1. Le doy lectura a todas las preguntas que usted nos hace llegar en estas dos plataformas. Nos comenta M.A. Luisa, doctora, en su experiencia profesional, ¿qué es lo que limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes? La causa principal es que no son valorados, el esfuerzo que hacen, el nuevo aprendizaje, y no se le permite compartir en familia todas estas inquietudes o dudas. Creo que ahí estaría el número uno. Después, la situación económica, y todavía como número 3 prevalece el tema de eres mujer, te vas a casar, no lo necesitas, lamentablemente. Ok, entonces, ¿crees tú que minimizamos los sentimientos de nuestros hijos? Sí, los sentimientos, el avance y la evolución en cuestión de capital cultural. Ok. Fíjense que, por favor, a la primera persona que nos diga cómo se llama este libro que está presentando la doctora, pues le daremos la oportunidad de obsequiarle un tomo para que tenga usted la oportunidad de leer gran parte de lo que estamos desarrollando esta tarde en este espacio. También nos preguntan, doctora, ¿el gasto público en educación considera usted que es suficiente? No, definitivamente no, y aprovecho el espacio para invitar a las autoridades correspondientes a que den lo justo para los espacios. Los estudiantes no son rechazados, los espacios son insuficientes. Por favor, necesitamos que sean más sensibles en ese tema. Ahora, ¿consideras tú, doctora, que le tenemos que apostar más también a la educación privada? Tengo una idea, es una idea loca que he platicado con algunas personas, y es que si los espacios son insuficientes, entonces el plan de beca que yo tengo en mente es dirigirlo a las instituciones privadas para hacer efectivo ese derecho a la educación, y entonces el apoyo que se da a los estudiantes sea en colegiaturas y pueda ser en espacios privados. No sé, es una idea que tengo en mente desde hace como un año y espero poder estructurar una buena política pública y ojalá que alguien lo escuche. Bueno, fíjate que aquí quiero agradecer, al maestro José Antonio Ugalde, sí, el vicerrector de la Universidad de Londres. Gracias, maestro, por estar atento aquí del programa. Y a título personal, cuando yo he tenido oportunidad de solicitarle apoyo porque alguno de los alumnos no tuvo oportunidad de ingresar aquí a esta máxima casa de estudios, no por su capacidad académica, sino por la capacidad que tiene nuestra universidad de albergar a los estudiantes, pues consigo un buen eco con el maestro Ugalde, por eso tengo muy buena relación con él, porque es muy sensible ante esta situación y los apoya con becas que verdaderamente no les haga pues complicado la educación a los padres, por supuesto, y que ellos, al ser excelentes alumnos o verdaderamente entregarse a la escuela, pues también posicionan y le dan un valor agregado a la universidad a la que están. Entonces es un ganar-ganar para los dos. Sí, claro, ¿no? Claro. Pues agradecemos a la Universidad de Londres. Sabemos que está al frente el maestro Ugalde como un gran profesional de la educación y muy sensible a las necesidades de los estudiantes. Dice, excelentes personas y profesionistas, son un orgullo de nuestra entidad, reciban un fuerte abrazo. Gracias, maestro Ugalde. Gracias. Igualmente. Nos preguntan, doctora, en su experiencia, ¿qué es lo que origina que un estudiante abandone sus estudios? Pues, interesante ahí. Es lo que decíamos hace un momento, que no se ha valorado, que existan problemas económicos, que tenga que salir a trabajar y postergar los estudios para el próximo año, y sabemos que ese próximo año se convierten en 10 o eso en un nunca. Nos pregunta Azul, ¿qué opina usted como catedrática que en las escuelas públicas se lleve la materia de ética?
públicas y privadas que ya lo hacen. Las preparatorias de aquí de la UAC también lo hacen, formación Cívica y ética. Cívica y ética. Aquí quiero aclarar, la ética es toda la formación, la conciencia de la formación personal, y la cívica, todas esas reglas que nos permiten andar por el mundo con respeto a la pluralidad de ideologías. Ok, es excelente tema. Felicito a la doctora de la Valleja y a su servidor. Excelente tema y para nuestra sociedad. Gracias. Pau Morales, ¿por qué a veces se incumple este derecho que tienen los jóvenes a la educación? No es que se incumpla, se tiene esa sensación cuando yo me postulo para una carrera y no quedo, cuando la escuela no está cerca. Aquí los esfuerzos tienen que ser pues de parte de las autoridades, y también los jóvenes entender que es un esfuerzo grande que se tiene que hacer. No se incumple, está ahí puesto, y necesitamos también aspirar, prepararnos, y en caso de que no sea digno o los profesores no sean suficientes o alguna circunstancia que le haga llegar este sentimiento, pues entonces platicarla y compartirla. Siempre hay espacios donde se pueden encontrar soluciones. Sí. Doctora, también una pregunta muy, muy interesante. Nos preguntan ahí, nos dicen ahí, ¿el modelo educativo actual es compatible con nuestra sociedad? El modelo educativo se está transformando, pero también quiero comentar que hay organismos para revisar la calidad y las necesidades. Por mencionar alguno, FIMPES, que supervisa a las universidades privadas y que está en constante petición de indicadores que respondan a las necesidades. Este año tuve la oportunidad de trabajar con estos parámetros y son muy rigurosos, y sí trabajan en pro de que vaya lo más acorde a la sociedad, a las necesidades, a la actualidad. Seguimos comentando. Bueno, nos hacen dos preguntas. Bueno, nos hacen dos preguntas respecto al libro. Sí. Pues no nos dan el nombre, doctora, correcto. No, ¿cómo? Es el derecho humano a la educación. Sí. Es el tema también de esta tarde. Ahora sí, ¿cómo se llama? Ahora sí, ¿cómo se llama? Porque nos están poniendo otros temas, otros temas que nada tienen que ver. Sí. Doctora, fíjate que en lo que tú comentas aquí, en uno de los capítulos que va cerrando, además de tus conclusiones, dices: la educación es tarea de todos, es un enfoque interdisciplinario en México. Quiero yo enlazarlo con la pregunta que nos hacían hace ratito de que si el modelo actual es compatible con la sociedad que estamos viviendo. ¿Estás de acuerdo que los modelos educativos también van evolucionando, doctora? Claro. E incluso las empresas que llegan a instalarse a México, a Querétaro, pues demandan más ingenierías, demandan ahorita, por ejemplo, que se va a instalar una empresa tipo Google, pues va a demandar más informáticos, más gente que conozca de software. Tecnología. Y por supuesto necesitamos irnos profesionalizando un poco más en ello para podernos insertar en el mundo laboral. Pero en las cuestiones sociales, ¿cómo consideras que vamos, doctora? Porque la ética, pues no la vamos a cambiar, esta es una, los valores son unos. Más bien, ¿cómo seguimos impulsando estas ciencias, pues no tan técnicas, estas ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales en este momento están apoyadas precisamente con los derechos humanos, con el reconocimiento de mis derechos humanos, pero también el de los demás. Llevar esta práctica constante, aun cuando hay una materia de formación cívica y ética en las prepas, estas materias debería ser una transversalidad que ocurra desde el primer año de primaria. E incluso podríamos irnos un poquito atrás, que los juegos tengan reglas, que las maneras incluso de sentarse, de trabajar en equipo, que se aprendan las reglas del respeto, que sea una práctica, que no sea nada más la lectura del libro o la película que nos ponen, que realmente sea una práctica que tenga, aquí viene la clave, los parámetros de evaluarlo. Y así yo voy a poder saber si estamos avanzando o no y cuál es el clima exacto de evolución. Doctora, algo que tú consideres que nos permita analizar, pues sí, el derecho humano a la educación, que consideres tú que
lo puntualizas en tu libro, que es necesario que la sociedad conozca o, pues sí, prácticamente cualquier padre de familia que en este momento nos vea, cualquier estudioso del derecho. ¿Por qué tengo que leer o por qué tengo que analizar el derecho humano a la educación que comentas en tu libro? Primero porque es un derecho desde que las personas nacen, es un derecho inherente. Después porque está en un marco legal. Y después porque me va a permitir una vida plena. Y además quisiera agregar que todos los seres humanos podemos aprender absolutamente lo que sea, ¿sí? Si usted cree que no es bueno en inglés o en matemáticas o en ciencias sociales, ¿qué cree? Le tengo una buena noticia. Claro que lo puede hacer, solamente que todos aprendemos de manera distinta. Por eso yo les recomiendo que lean esta obra que con mucho cariño hemos pues otorgado a la sociedad, porque además te voy a platicar dónde lo pueden adquirir y todo lo que, la pequeña historia que tiene este libro. Por favor. Así que usted realmente crea que tiene un amplio espectro para seguir aprendiendo. Ahorita así, padre de familia, joven, mamá, todos podemos seguir aprendiendo y también de manera formal. Eso nos hace una vida más plena, un libre desarrollo a la personalidad. Y bueno, sí, del libro lo puede adquirir a través de Amazon. Renunciamos a todas las regalías para que esté en manos de todos. De verdad se hizo un esfuerzo con muchísimo cariño y lo puede adquirir en electrónico, en Kindle, por 19 pesos y te llega al momento, ahora que los jóvenes son tan tecnológicos, pero también en pasta dura, en pasta blanda, o si no, por ahí hay un número de WhatsApp donde también lo pueden adquirir. De verdad, con todas las ganas y todo el anhelo de que lo tenga en sus manos y después me escriba y me dé su opinión. Muy bien. Doctora, para ir cerrando nuestro bloque, me gustaría que nos pudieras desmenuzar un par de puntos importantes de tus conclusiones de tu libro. Incluso quiero también puntualizar, porque me parece que es algo muy, muy importante, lo que tiene que ver con los recursos económicos o el gasto público en la educación. Siempre me parece que es un tema a discutir de que no es suficiente. Y seguimos creciendo, nos sentimos muy orgullosos porque Querétaro sigue recibiendo cada vez a más personas, pero cada familia también tiene su complejidad, tiene sus problemas. Y el hecho de venir a la escuela y que no tengamos pues el recurso suficiente, me parece que también nos deja atados para tener una mejor educación, o eso influye en tener una mejor educación, doctora. Yo considero que desde las personas que están al frente necesitan estar instruidas y preparadas para saber cómo van a repartir o de qué manera se van a atender las necesidades de este Querétaro que recibe cada día más y más personas y que tenemos necesidades, yo lo sé, no solamente de educación, sino de agua, de vivienda, de transporte, son muchas las necesidades, pero puntualizando en la educación, sí sería muy bueno instrumentos o personas o equipos preparados que puedan realizar una matriz de marco lógico, que puedan hacer estadísticas formales que los hagan aterrizar a las verdaderas necesidades y entonces a través de estadísticas decir, mira, estos son los números, estas son las necesidades, tenemos que abordarlas. Y nuevamente de manera muy respetuosa a las autoridades correspondientes, volteen a ver la educación. De verdad es el futuro no solo de Querétaro, sino de nuestra nación y del mundo, doctor. Sí, porque volvemos otra vez a lo mismo. Con educación evitaríamos pobreza. Sí. Con educación, doctora, podríamos lograr mayor respeto. Con educación hablamos de una igualdad en la cuestión de género, porque podríamos entender que tiene los mismos derechos el hombre y la mujer, y a veces nos cuesta mucho trabajo todavía. Sí. Entonces, apostarle a la educación, la verdad es que no considero que sea un gasto innecesario. Yo creo que eso nos permitiría aliviar muchas cosas desde el punto de vista sociológico. ¿No? Una verdadera inversión, y no solamente para usted, para su familia y para todas las generaciones, de construir un futuro con paz. Esta construcción de cultura de paz tiene que ver con toda la educación, todo lo que conocemos, y mediar también tiene que ver con conocer. Mediar no solamente es soy muy hábil para arreglar un problema, no, sí hay que profesionalizarlo, si hay pasos, si hay entornos, si hay un todo, y la educación es la que logra
todos estos escenarios. Doctora, tú que has tenido oportunidad, para ir cerrando, porque nos deja mucho la reflexión tu libro, yo tuve oportunidad de hojearlo en electrónico, pero como que no es lo mismo, no me sabe. No, yo no, tengo no, que somos rayarlo. de la generación del Sí, papelito. Sí, yo yo sé. tengo que rayarlo. Y luego es una discusión luego con mis hijos porque me dicen, ya, bájalo ahí. No, yo lo tengo que rayar, yo como también, que no, sí. no me sabe la lectura así. Pero bueno, tú que has tenido oportunidad de dar clases o das clases en instituciones privadas, doctora, y en la educación pública, en todos los niveles, ¿tú crees que hay una marcada brecha de desigualdad educativa entre una y otra? Entre privadas y públicas, Sí. en este momento ya no. Se creía que las instituciones privadas tenían como privilegios, como una zona de confort, porque eran hijos de papi, pero ¿qué creen que no? Es muy gratificante ver a estudiantes que trabajan en comedores industriales o trabajos sencillos que reúnen toda la quincena para pagar una institución privada, porque creen que es una carrera que no tienen en otro lugar, porque ya evaluaron las opciones. Eso es muy bonito de un joven, que lo haga, que se esfuerce y que en lugar de comprarse unos tenis o un videojuego, diga, va toda mi quincena o mi mensualidad para la colegiatura. En este momento, ambas instituciones están viviendo escenarios de violencia, de descuido, de familias fracturadas. Realmente es casi la misma situación. Se cree que no, pero realmente al interior son los mismos problemas sociales. Ahora, en la cuestión de tecnología y libros, doctora, Hay libros de... digo, en la escuela pública o privada. Bueno, las instituciones privadas de prestigio que tienen estos organismos que los certifican, les solicitan que tengan su biblioteca, les dicen cuántos ejemplares, de qué temas, de qué carreras, de acuerdo a los grados y posgrados, y también necesitan cubrir los electrónicos. Entonces, aquí yo también haría la invitación a que si usted está próximo a inscribirse a alguna universidad, revise si está inscrito o supervisado por alguno de estos organismos. Son las IES públicas, ¿verdad? Y esos son las verdaderas universidades privadas. Y bueno, pues, doctora, nos quedan un par de minutos para ir cerrando y a mí me gustaría que pues nos pudieras dar un mensaje, hoy preparando un mensaje pues de lo que implica la educación. Me parece que tú lo comentabas, tienes muchos años impartiendo clases, me comentabas más de 30 años dando clases. Primero, ¿cómo te surge esta motivación por las aulas? Y dos, que nos pudieras comentar cuáles son las satisfacciones que te ha dado la docencia. Bueno, a los 19 años alguien me invita a dar clase y pues me presenté, mis estudiantes eran mayores que yo, tuve mucho miedo, pero después de la primera sesión me di cuenta que me había enamorado del aula, que quería prepararme, que me faltaba mucho. A lo largo de estos 33 años he tenido que acudir a algunos posgrados porque siento que la transformación de las generaciones va muy rápido y necesito pararme con toda honestidad a enseñar lo que verdaderamente puede aportarles. Hoy en día es acompañar conocimiento. Y he tenido experiencias muy bonitas, estudiantes que tomaron derecho conmigo en la prepa y ahora son abogados. Tú sabes, tengo muchos casos y los encuentro y los veo plenos, los veo felices. Pude mostrarles un poquito de lo que era este mundo y me encanta verlos, pero no nada más abogados, también de cualquier otra profesión y decir, gracias maestra, en ese momento yo estaba pasando por un momento difícil y usted lo hizo más liviano. Los docentes no solo enseñamos, también acompañamos. Sí, fíjate que ahí lo comentas, doctora, incluso mi hijo José Francisco. Me mandó un abrazo, lo quiero. Me dijo, vas a tener a mi maestra. Y yo, sí. ¿No? Entonces me la saluda, le digo, no, tú salúdala, ¿no? Pero sí, te mando un fuerte abrazo, doctora. Y bueno, pues un mensaje final que nos quieras compartir para cerrar este bloque, doctora. La educación es absolutamente para todos. Tenemos que luchar para que nuestros hijos tengan el acceso, pero no solamente el acceso, sino que sea digno y el que merecen. Y usted, adulto, si tiene ganas de estudiar, no lo deje para después. Sí. Fíjate que cerraba Malala con un mensaje muy importante, doctora, cuando lo hace ante la ONU, porque dice con las pistolas, bueno, retomando que, claro, que esta señorita, ahora ya, Premio Nobel de la Paz,
sufrió un atentado en Pakistán porque no lo dejaban estudiar, y decía, con pistolas se pueden matar a terroristas, con la educación se puede matar al terrorismo. Entonces, vean ustedes la profundidad de sus palabras y del mensaje, en donde pues la verdad que con educación transformamos la visión y transformamos realidades de la persona y de la sociedad en general. ¿Algo más, doctora, que quieras comentar? Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con tu auditorio. ¿Y ya adivinaron el nombre del libro? Fíjate que no, me pusieron otros nombres. ¿Cómo crees? La rehabilitación social, el tema de contexto latinoamericano. Me pusieron otros nombres, menos el derecho a la educación humana. Pero no te preocupes, porque el primero que lo comente, como este programa se sube a la plataforma, doctora, e inmediatamente ya está arriba, pues más de alguno va a ponerlo ahí, y si no, por lo menos en la repetición yo voy a postear tu libro ahí para que tengan la oportunidad de comentarlo, o que igual tú también, pues si deseas compartir el programa, pues para que pongas ahí también tu libro. Sería fabuloso, y bueno, pues que sepan que pueden tener derecho a un libro que tú le podrás obsequiar a las personas. Y bueno, quiero agradecer enormemente que nos hayas podido acompañar para hablar de este importante tema, porque a fin de cuentas es trascendente y es la columna vertebral de nuestra sociedad, que es la educación. Doctora, y también agradecerle, por supuesto, a todo nuestro equipo aquí de TV WAC, a Viridiana, a Viri, a Santana aquí en piso, por supuesto, Leila Montoya. También gracias, Leila, por estar aquí haciendo su práctica y su servicio. A Francisco Molgado, nuestro productor, a Edith Segura, a Denise Sánchez, y por supuesto la grata atención siempre de Yamile Hernández. Todos ellos es el equipo de Hablemos Derecho, que sin ellos no sería posible llevar a cabo la transmisión del programa. Y recuerda que tenemos una cita, usted y nosotros, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el próximo jueves a la misma hora, y por este mismo 24.1 o por la página de Hablemos Derecho. Gracias, doctora, muy amable y muy buenas tardes. Gracias, hasta el próximo jueves.